Hola, ¿cómo están papus? Espero que bien. Bueno, les traigo otro nuevo cap ya que tuve que meter otra recarga porque aún no me pagan, así que espero que lo disfruten. El teatro de la desesperación reacciona a Red Zero y Fayamatsu. Capítulo 2. Podría decirse que todo fue alegría y emociones aguadas en lágrimas hace unos minutos, pero ahora, todo era como un páramo muerto. Puede que no entendieran qué fue eso que vieron, pero si sabían bien una cosa, no les iba a gustar. A ninguno. La función retomó su curso, y la pantalla volvió a cobrar vida. Natsuki Subaru estaba caminando por los barrios marginales. Este parecía buscar algo, pero aún pareciendo alerta, el palo de madera antes en sus manos ahora era inexistente, siendo reemplazado por manos ocupadas en los bolsillos, siendo la cabeza la única que se movía en varias direcciones. Los ojos parecieron volverse estrechos en toda la sala. Sentían que algo se estaba escapando aquí. Pero algo era seguro, fuera de esta confusión de no saber qué era esto que estaba haciendo el niño, sabían que esto podría ser algo muy relevador. El niño suspiró mientras por fin paraba. Se concentró lo más que pudo, y como una vez un ángel hizo, ante él luces aparecieron a su alrededor, las cuales alumbraron su entorno. Varias de estas empezaron a brillar intensamente, pero entre estas, una apareció más imponente que las demás. Tan carmesí como la sangre, un espíritu del fuego salió y se posó en la mirada del niño, que sonrió mientras empezaba su plan. Todos los ojos se abrieron como platos, ahora entendiendo las intenciones del pelinegro. Beatriz se sintió extremadamente ofendida y molesta de que su contratista fuera con otro espíritu, encima uno que no le llegaba ni a los talones. Y el caballero morado, como la mayoría de los presentes, casi deja que sus ojos salieran de su lugar. Había conseguido un espíritu de fuego, convocado a muchos espíritus menores de paso, y solo en su primer día. Tenían que reconocerlo, si así podía manejar esa gran conexión espiritual, no podrían imaginar cómo hubiera sido la vida de Subaru si hubiera tomado alguno de estos desde antes. El que este niño tuviera aunque sea un poco de poder debería ser aliviante para ellos, pero por alguna razón. Los asustó. Este sonrió mientras el trato era sellado. Él ahora seguiría sus órdenes. Puede que su puerta sea inútil ahora, pero si puede conseguir los suficientes espíritus, puede no solo compensar esta falencia, sino que tal vez, con algo de suerte, podría lograr desbloquear esta misma para poder usar su magia propia. Ya sabía que tenía el tipo Jin, y que esta podría serle muy útil, aunque sea en menor medida si lo comparara con los mismos espíritus. Esta vez, se dirigió a otra parte. Aún era de día, antes de la noche, aún tenía tiempo. Esta vez, un poco más alejado de la taberna repitió el proceso, las luces bailando a su alrededor, mientras que hacía algo que nadie esperaba. Los espíritus menores parecían enroscarse alrededor de su vientre, mientras que una luz blanca pura se disparaba a todas las direcciones. Diversos espíritus salieron del entorno, cada uno de diversos elementos, siendo 2 de aire y uno más de fuego. Estos se juntaron al grupo de los otros espíritus que había recopilado, los menores siendo consumidos en su interior, antes de que los otros espíritus llegaran a tomar más fuerza en sus colores, y su vientre se iluminará en un tenue brillo. Le tomó unas pocas respiraciones el poder calmar ese agudo sentimiento que algo rechinaba por algún tipo de fuerza no tangible para él. Estaba acostumbrado al dolor, y más en este paso para seguir con el otro. Con más firmeza en sus pasos y una mirada más determinada, se dirigió lo más rápido que pudo a la taberna, el tiempo estaba por llegar. Y debía estar listo. Ya en donde era la taberna del viejo Rom, el joven de otro mundo se encontró viendo esta entrada con algo parecido a la nostalgia. Pero dejándola de lado, entró. La puerta fue forzada a abrirse, y un gigante molesto se paró imponente con un garrote. «Tú, pequeño guijarro, ¿qué crees que haces?» Su gruñido demostró su ira, pero poco y nada le importó a Subaru. Este solo miró a su alrededor, y dio un paso adelante. El gigante, ya harto de la insolencia del niño, iba a derrumbar su bate en su cabeza para hacerlo respetar el hogar de otros, pero este solo fue partido en múltiples pedazos de madera inservible con un rápido despliegue de magia de viento. Prácticamente solo fue un parpadeo y la madera parecía leña cortada. Y no parecía que el niño se conformaría con solo desarmarlo. La respiración de todos pareció contenerse con el ataque que iba a venir, pero este fue interrumpido por la ráfaga de aire que destruyó el arma y la mirada peligrosa del azabache. Felt pareció casi dejar que su corazón saliera por su boca, su pulso corriendo un maratón que jamás podría haber sentido de manera convencional. No quería admitirlo, sobre todo por ser Big Bro de quien se trataba, pero tenía miedo de que le hiciera algo al viejo Rom.
Puede ser fuerte, mucho más físicamente de lo que nunca sería Subaru, pero este tenía unas cuantas cosas encima. Y entre estas, la suficiente potencia mágica como para hacer que toda esa pocilga arda. El hombre en desequilibrio fue cortado en su hombro con una daga, mientras que el cuchillo se retorcía y el calor aumentaba. Otra ráfaga de aire, esta vez solo de empuje, lo mandó contra la pared, siendo disparado fuera del lugar. Fue en dirección de una espada, tomándola y dejándola en su cintura con todo y funda. Parecía que el plan no acababa. Quedó esperando hasta que Fell llegó, rápidamente noqueándola y tomando el objeto, mientras que quedaba estupefacta al ver el viejo herido. Para eso lo atacó en primer lugar. Dejando el cuerpo de esta y el gigante en un lugar apartado, lejos de todo el daño y con la herida tratada con trapos y magia básica de curación de un espíritu, el niño se retiró con una tenue mirada de pesar. Todos notaron que aún era el niño, que no le gustaba herir sin razón o buenas intenciones detrás. Extrañamente les trajo un poco de alivio. Cuando llegó el momento, notó que quien esperaba había llegado. Elsa. La cazadora de intestinos. Más de uno se estremeció ante el recuerdo nefasto del niño siendo partido en dos, y la vista de la mujer causante no ayudó en nada. Priscilla le escupió con la mirada, quitando su vista rápidamente y sintiéndose ofendida de haberla estado viendo una fracción de segundo. La mataría de nuevo si estuviera disponible. No solo por todas estas ofensas a su ser, sino también por las implicaciones de haber dañado a su próximo bufón. Eso fue decidido luego del cuarto arco. Puede que hubiera sido repugnante para ella ver cómo fue que ahora se había dado devoto en totalidad a la medio diablo, y pese a antes serlo, ahora literalmente su posición lo obligaba a hacerlo, incluso si él ya lo planea hacer. Como un perro con correa. No se alejara de su amo normalmente, pero aún tiene la correa. Y no era ella quien tenía esa correa. Eso la había hecho rechinar muchas veces los dientes, pero se lo tragó en su interior. La duquesa de Verde no fue tan diferente. Puede que fuera alegre con el merecido reconocimiento del niño, pero sentía cierta envidia de la chica medio elfo, tal chance de tener al niño en sus brazos, devoto completo a su persona y con un amor casi ciego, por no decir ciego en su totalidad. Le gustaría, aunque sea una vez, tener tal cariño de quien le había enseñado dicha emoción palpitante. No pudo evitar que su mente hiciera el juramento en su momento, absorto que no se rendiría en conseguir una reacción del chico de otro mundo. Y de Anastasia, más de lo mismo, solo que con más codicia e intenciones ocultas, dignas de un ambicioso comerciante. A su manera. Pero esto ya no venía al caso. De hecho, las mismas emociones de amor se volvieron odio e ira animal, que si fuera compartida en su totalidad, pondría a temblar hasta al mismísimo Sword Saint. Garfield seguía gruñendo guturalmente, la ira burbujeando en su interior, lo único que lo mantenía en su silla era que esa perra ya estaba muerta. Pero no quita el hecho de que le encantaría el volver a hacerlo. Fue rápido. Subaru había usado el espíritu del fuego para incendiar todo el bazar y de paso haciendo que la estructura empezara a colapsar. Antes de que huya fue interceptada con corte en su rodilla de mayor apoyo junto una patada en la cara, el desequilibrio rápido le permitió usar el espíritu de fuego para tostarla más en llamas, esta como el aire logró evitar morir, pues como ya había descubierto, era perceptiblemente débil a la magia. Dio un tiro rápido de un kukri de los que escondía en sus ropas, el cual evitó sin mirar antes de empezar a ordenar a los espíritus lanzar bolas y bolas en llamas en múltiples ángulos, mientras un espíritu del viento iba dando cortes rápido e imposibles de ver por su transparencia y velocidad. Voló como un halcón con la fuerza de sus piernas con saltos en las vigas de mayor fuerza, mientras se centraba el nuevo enemigo repentino. Ella no era de las que huía de una pelea a menos que viera que había más de lo que perder que lo que ganaba. Claro, con su lógica de psicópata amante de tripas. Pero el problema de esto, era que esta conducta la conocía muy bien el niño. Acciones, patrones, movimientos sutiles e incluso trucos bajo la manga, sabía casi todo de este tipo de pelea en este tipo de escenario. Había repetido esto hasta la locura, pero por fin todo seguirá el plan. Solo debía seguir los movimientos precisos. Mientras que la andanada de fuego y colapsos de aire seguía haciendo que esta viuda negra se moviera rompiendo velocidades sónicas, el niño estaba moviendo su cuerpo en diferentes ángulos que parecían desconectados con respecto a la pelea. Pero cuando una sacudida de las llamas en un lado de su vista, torció su cuerpo con un rápido y ágil juego de pies para luego usar su arma oculta de dagas de los ladrones del callejón dentro de su chandal, usando sus fuerzas para torcer la trayectoria de un tajo que partió una de las dos dagas.
En medio de su trayecto rápido, movió la hoja para que la propia inercia y resistencia de su cuerpo generara un gran corte en su costado, logrando tomarla por su capa y anclarla con una columna derrumbada en llamas a su lado, haciendo palanca para hacerla venir a donde él, aprovechando su falta de punto de apoyo. Y con rápido jab ensayado decenas de veces y un impulso con su espíritu restante del viento, movió su extremidad con una capa de aire actuando como un aura, haciendo que su cabeza fuera golpeada con el equivalente de una bala de cañón. Voló en otra dirección, el espíritu del viento esperándola para hacerla girar en la simulación de un tornado, luego lanzándola al aire. Estaba sin puntos de apoyo y con algo de daño con el que tratar y una sacudida de sesos. Era ahora o nunca. Forzó una vez más sus artes espirituales, llamando más espíritus menores, que funcionaron para hacer que todo explotara en un mundo de llamas, en forma de un pilar de luz que básicamente disparó a la mujer loca por los aires. Esta empezó a caer mientras que las llamas de la pocilga de madera se atenuaba por la falta de material inflamable que consumir, atravesando una parte del techo que seguía intacto. Y luego, quedando incrustada en el suelo con las extremidades que le quedaban rotas y sangrantes. La asesina seguía viva por su loca vitalidad, mas sin embargo los daños eran notables. No se enteró cuando una persona se había parado a su lado e incrustado una espada que atravesó su yugular seguido de un violento azote de una daga en su cráneo. El arma fue retorcida en su cabeza para luego sacarla con problemas y vuelta a encajar esta vez en su mandíbula, desgarrando y apuñalando hasta llegar a lo más profundo de su tráquea. Y finalmente, cortó los nervios que unían el trono con el cerebro. Las dos extremidades que le faltaban no le permitían moverse, el fuego no le permitía curarse por la exposición constante, y si se seguían generando heridas así de bestiales podría llegar a morir. Esa sensación de morir sin entender cómo carajo estaba pasando no fue lo que esperó vivir en su última pelea. La mirada más confiada y orgullosa fue lanzada a Elsa por parte del niño de otro mundo. Casi sentía el ardor que tenía esa simple mirada. El abrasador infierno parecía venir de esos ojos castaños rojizos por el fuego que por las verdaderas llamas. Por fin. Esta vez. Yo gano, cazadora. Prácticamente su cabeza tendía de su propia piel quemada y que seguía siendo quemada, sus ojos apenas abiertos viendo el demonio que la había doblegado en menos de no más de 20 minutos. Nadie esperó ese desenlace. Esperaban que hubiera conseguido algún tipo de ayuda externa para encargarse de ese tipo de monstruo, pero el mismo acabarlo en un período tan corto. Eso estaba definitivamente en el fondo del barril. Pero como era de esperarse, fue recibido con más que alegría enferma la vista de Elsa siendo masacrada y quemada, hasta la inocente Petra parecía sonreír como una muñeca, mientras sus ojos veían con encanto infantil la obra enfrente de ella. Priscilla vio con más que satisfacción el estado de la perra negra, sin un brazo, sin la parte inferior de una pierna, y con la mitad del torso con los órganos por fuera siendo consumidos en llamas. Pudo mejorar los métodos para asegurarse que no se movería, pero el fuego definitivamente la mantendría a raya aún con ese factor curativo tan repugnante. El fuego en órganos internos no sería tan fácil de curar. La duquesa parecía maravillada de esa estrategia, que pese ser brutal y desmedida contra una sola persona, eso se fue a la cañería cuando se trataba de Elsa. Se permitió sonreír ante esta situación, tan satisfactoria como podría serlo. Emilia junto a Garfield parecían maravillados de esa demostración de poder y coordinación, un recordatorio de lo peligroso que sería su amigo con algo con lo que defenderse. Esa mente estratega era tan aguda que cualquier de los campamentos le encantaría tenerlo, pero eso no pasaría. Emilia tomó a Subaru de manera algo posesiva, sus manos desordenado su cabello, y su camisa siendo tomada con fuerza. Beatriz se molestó más de lo que ya de por sí podría estar, el ver ese gran equipo la hizo sentir casi como inferior ante ese niño con su contratista. Le fue mucho más útil que lo que ella había sido en todos sus bucles. Sus ojos casi salen de sus ojos, volviendo a recordar el diálogo de su contratista en la pantalla. Por fin. Esta vez. Yo gano, cazadora. La forma en cómo lo dijo, no quería que significara lo que pudo notar. Tanta perfección, tanto cálculo, esos pensamientos internos. No pudo evitar tomarlo más fuerte mientras se hundía en su pecho. No podría, no. Él no estaría bien si repitiera un día tantas veces, no podía, simplemente, no. Julius parecía quedar contemplativo, notando la gran ira de cada ataque. El rencor, la pura intención de matar en cada movimiento del arma, no era gracia. Era práctica. Algo como, repetición. Como si supiera. ¿Qué debía de hacer en todo momento?
Y para que eso tendría que. Su mirada le dijo todo lo que necesitaba saber a Anastasia. Al inicio sí, se emocionó de tal coreografía y poder caído en la que ya había empezado a odiar. Pero cuando lo pensó un poco, casi siente que vuelve a ahogarse. Eso no es algo que se pueda lograr en unos pocos bucles. No en 10. No en 100. Tal vez ni en 1000. ¿Cuánto le tomó? ¿Cuán perseverante, loco, obsesionado se debe de estar para hacer eso? Morir quién sabe cuántas veces. Se sintió enferma al tratar de mentalizar una imagen grotesca del niño muerto, con una mueca de alegría insana. El payaso no pudo estar más de acuerdo. No creía que llegaría tan lejos, y él, como el experimentado que era. Había estado contra Natsuki Subaru, y sabía cómo era que él actúa ahora por el otro lado de la moneda. Pero cuando veía este comportamiento de arrogancia y soberbia, lo hizo reconsiderar si realmente era él. Volvió a ver el niño en la habitación y se sintió extraño. Otra vez, algo no calzaba con lo que debería ser. Nuevamente. Roswell L. Marters sintió el miedo de la incertidumbre y confusión. Natsuki Subaru tenía la espada lista para cortar su cabeza y aplastarla hasta la muerte. Pero, se detuvo. Parecía temblar por unos eternos segundos, pero luego bajó el arma. Su mirada parecía contemplativa ante algo, pareciendo absorto en cientos de miles de recuerdos, experiencias, vivencias. Su puño tembló aún más violentamente, el arma en su mano queriendo dispararse a la mujer lista para ser rematada. La asesino se vio confundida, su rostro apenas en curación parecía no entender por qué no acabó el trabajo. No, su mirada se posó en la de ella, la daga en su mano fue guardada. Sería un desperdicio perder este tipo de activo. Parecía hablar para sí mismo, viendo fijamente a Elsa. Ella ya no tenía fuerza por tanto curarse, y solo pudo notar cómo era que era levantada y ayudada para poder ir a otra locación. Una más oscura y lúgubre, ausente de todo brillo. No le importó en ese momento a dónde iba. O su antigua misión. Solo quería hacer una cosa. Saciar su curiosidad ahora solo era lo único que podía pensar. De tantas cosas, quería decir algo. ¿Quién eres? Casi rompió sus cuerdas vocales al articular esas simples palabras, ansiosa por alguna razón por la respuesta. Ni siquiera la volvió a ver. No parecía que siquiera considerara que mereciera una mirada suya. Siguió su camino, la luz de toda la pantalla perdiéndose. Pero